Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, Dios nuestro, venimos de nuevo ante tu presencia rogándote tu ayuda, tu asistencia. Te necesitamos, Señor. Te rogamos que tú ayudes al predicador para que traiga tu palabra con la unción de tu Espíritu. Ayúdame, oh Señor, guíame por tu Espíritu Santo para traer tu palabra fielmente, sin temor a los hombres, directa a las conciencias, con claridad. Oh Señor, necesito la ayuda de tu Espíritu y también te ruego por los hermanos, las personas, los niños que están aquí, que escuchan. Señor, tú obres en ellos y estén atentos. Líbralos de distracciones y tu palabra actúe y obre conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito santo, justo y bueno. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estas últimas palabras de este versículo debe llevarnos a meditar en cómo debe ser ese amor a todos los santos. Y ese es el tema que estamos viendo o considerando ahora dentro de esta serie en la epístola a los Colosenses: el amor entre los hermanos o el amor fraternal. Hasta aquí hemos visto primero la necesidad de amarnos los unos a los otros y después vimos la naturaleza del amor cristiano, donde en primer lugar consideramos una definición bíblica del amor cristiano, en segundo lugar la naturaleza perpetua del amor fraternal, del amor cristiano, en tercer lugar el objeto del amor cristiano, y refiriéndome aquí a un nivel horizontal, podríamos decir. El objeto del amor fraternal, primero es Dios, desde luego, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero aquí quise centrarme en los hermanos. El objeto de nuestro amor, en lo que se refiere a las relaciones humanas, principalmente debe estar dirigido hacia nuestros hermanos en la fe. Y en cuarto y último lugar, expuse muy brevemente el ejemplo perfecto de amor que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Bien, en este sermón me gustaría profundizar más en ese ejemplo de amor que nos ha dejado nuestro Salvador. Vamos a ver entonces el patrón del amor cristiano, el patrón o modelo del amor cristiano. A lo largo de este mensaje, lo que haremos será ver algunas características del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y digo algunas porque creo que se podrían traer muchos sermones, se podrían escribir muchos libros. De hecho, así ha sido. Seguro que habéis escuchado en alguna otra ocasión mensajes o sermones acerca del amor de Cristo. Y hay muchos libros escritos al respecto. Pero lo único que yo voy a hacer ahora es destacar las características más importantes o más prominentes de dicho amor, con el propósito de que nosotros, hermanos, seamos llevados a glorificarle, a alabarle y, por supuesto, a imitarle. Y esto es muy, muy importante, imitar el ejemplo de Cristo, no quedarnos meramente, sí es verdad, claro, el Señor, su amor es maravilloso, es grandioso. No quedarnos ahí. Está bien, tenemos que alabar al Señor por su gran amor. Imitarle. Hay que imitar su ejemplo. Pues bien, lo que haré será destacar seis aspectos del amor de Cristo. En primer lugar, es un amor sacrificado. En segundo lugar, incomprensible. En tercer lugar, permanente. En cuarto lugar, personal. En quinto lugar, afectivo. Y en sexto lugar, ejemplar.
Sin lugar a dudas, el aspecto básico y fundamental del amor de nuestro Señor Jesucristo es que es un amor sacrificado. Es lo que vamos a ver en primer lugar. Es un amor sacrificado. Hay muchos textos que nos muestran tal clase de amor. Por ejemplo, el que hemos leído al principio, Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. He aquí el sacrificio. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el versículo 25 de este mismo capítulo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó o se sacrificó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por nosotros, por su pueblo escogido, se sacrificó por aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Tan grande es su amor por nosotros que se humilló y se entregó para que fuésemos salvos. Ahora bien, debemos tener muy claro que su sacrificio fue total. No fue un simple sacrificio en el cual Jesús sufrió un gran dolor físico. No solo sufrió físicamente, que sufrió mucho, pero no solo eso. Desde luego que le dolieron los clavos cuando lo clavaron en la cruz, en las manos y los pies. También le dolió cuando le pusieron esa corona de espinas, que no solo se la pusieron, sino que después le dieron con una caña para hincársela bien. Le dolió cuando le pegaron, cuando le dieron a beber vinagre. El Señor tenía un cuerpo como el nuestro de carne y hueso. Él padeció un gran dolor físico. Pero Él también sufrió un dolor espiritual. Su alma cargó con todos los pecados de su pueblo, con todos los pecados de los pecadores que vino a salvar. Cargó con sus pecados. Estuvo dispuesto a padecer la ira de Dios, el desamparo de su Padre. Y esto lo sabemos por las palabras que pronunció estando en la cruz, cuando dijo en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, en la cruz el Padre llegó a desamparar a Cristo. Lo abandonó. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Esto es lo que hace único el sacrificio de Cristo. Otros muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han muerto quizá de una forma más horrenda que Jesús. Quizá sus cuerpos padecieron un dolor más atroz y prolongado que el cuerpo de nuestro Salvador. Recordemos, por ejemplo, la forma tan horrible en la que hermanos nuestros murieron en el pasado, en la época de la Inquisición, donde muchos no solo eran torturados, y unas torturas terribles. Nosotros llegamos a ver en Córdoba, allí en Córdoba hay un sitio como una especie de mini museo de los instrumentos que usaron para torturar, y aquello era terrible. Es que uno no se podía ni imaginar eso, porque como te lo imagines, es que te viene abajo. Terrible lo que le hacían. Otros quemados vivos. Pero ninguna de esas personas cargó con el peso del pecado de otros. Ninguna. Además, ninguna de esas personas era perfectamente santa. Nuestro Señor sí era sin pecado, perfectamente santo, no era merecedor de ningún tipo de sufrimiento y sin embargo padeció el castigo que nosotros merecíamos. Él se sacrificó por amor a nuestras almas. Por amor a nosotros se sacrificó. Y todo esto, importante también recordarlo, todo esto siendo nosotros enemigos suyos. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Claro, morir pues, por nuestros familiares muy queridos, por alguien que se ha portado muy bien por nosotros. Podría alguien llegar a morir por el bueno, dice aquí Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Hermanos, nosotros podríamos llegar a sacrificarnos por nuestros hijos, ¿no? Morir por ellos. ¿Moriríamos por alguien para salvar o para hacer un bien a alguien que es nuestro enemigo? ¿Que nos ha hecho algún mal? Yo creo que no. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús dijo en una ocasión: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Poner la vida por alguien. Cristo puso su vida por nosotros, siendo enemigos suyos. Pero aún debo decir algo más. Su sacrificio no se produjo únicamente en los últimos días de su vida. El amor sacrificado de nuestro Señor Jesucristo también se manifestó en su humillación. Dejó su trono de gloria junto al Padre en los cielos para encarnarse. Y no solo eso, sino que vino a esta tierra en forma de siervo y vivió una vida de sacrificio. Esto es lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y en los versículos 7 y 8 dice: se despojó Cristo, está hablando del Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue esto un sacrificio? ¿Sí o no? También. Cristo podría haber venido a esta tierra y encarnarse, pues yo qué sé, como un multimillonario, ¿no? Como un rey, como alguien con mucho dinero, con muchas comodidades, y viviendo, pues, en fin, tranquilamente, sin problema, y al final, bueno, pues que me crucifiquen. No, no fue así. Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue fiel al Padre. Obedeció la ley de Dios a la perfección. Vino a esta tierra tomando forma de siervo, humilde. Queridos hermanos, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Jesús se sacrificó por nosotros. Esto es lo que hemos leído en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo. ¿Cómo lo muestra Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el amor de Dios no debemos medirlo según las posesiones que tenemos, o cómo estamos de salud. No debemos pensar que porque todo me va bien, entonces es señal de que Dios me ama, y si las cosas empiezan a torcerse, entonces es que su amor para conmigo ha decaído. No. Sabemos que el Señor nos ama porque Cristo murió por nosotros. Pero como he dicho antes, este amor sacrificado no se manifestó únicamente en el momento de su muerte, sino también durante toda su vida. Este es el elemento principal del amor de Cristo. Es un amor sacrificado. En segundo lugar, el amor de Cristo es también incomprensible. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo que incomprensible? ¿Qué es eso? Bueno, venid conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Vamos a leer ahí un pasaje clave al respecto. Efesios 3, 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y quiero que prestéis atención a lo que hemos leído en el versículo 19, y he hecho énfasis en esto. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estas palabras? Si está diciendo que excede a todo conocimiento, ¿cómo podremos conocer el amor de Cristo? Porque dice al principio de este versículo, y de conocer el amor de Cristo. Pero después dice que excede a todo conocimiento. Pues, parece como que se estuviera contradiciendo, pero no es así. Lo que se refiere aquí es que podemos llegar a experimentar el amor del Señor en nuestra vida por medio de la fe en Jesús. Los creyentes de manera especial son los únicos beneficiarios de toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Es en este sentido que podemos conocer el amor de Cristo, podemos experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. No obstante, al mismo tiempo, dicho amor es incomprensible para nuestra mente humana, finita y corrupta. Por eso dice, un poquito más adelante, que excede a todo conocimiento. Esto que acabo de decir lo veremos claramente si nos paramos un momento a meditar en nuestros pecados pasados. No sé si lo habéis hecho alguna vez. No es que uno tenga que estar pensando en eso continuamente, pero en alguna vez yo me he parado a pensar de dónde el Señor me rescató. Mira cómo yo era en el pasado. Dios veía, por ejemplo, nuestra envidia, nuestra lujuria, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra indiferencia total a su palabra, etcétera, etcétera. Estábamos completamente hundidos en el pecado, apartados por completo de la ciudadanía de Dios. Y con todo esto, con todo y como éramos nosotros, Él nos amó en Cristo Jesús. En Efesios 2, 1 al 5 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No os dio vida cuando estabais vivos. No, pues si estás vivo, no da vida. Que está vivo, está vivo. Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Y quién puede decir, bueno, Pablo, eso es para ti, y para los efesios, y para otros, pero no para mí? No. Esto es para todo ser humano. Y aquí está hablando a creyentes. Pero todo verdadero creyente, antes de ser creyente, era así. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, lo dice otra vez. Que Dios no nos amó o no manifestó su amor con nosotros porque éramos muy buenos. No, esta idea hay que quitarla completamente. Si está en nuestras mentes, hay que erradicarla. Y Dios nos amó, pues, hombre, porque yo no era tan malo como todas esas personas. Por eso Dios me amó. No. No. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Queridos hermanos, esto es incomprensible para nosotros. Para mí es incomprensible. ¿Cómo un Dios santo, perfecto, sin mancha, muy limpio de ojos, que no puede ver el pecado? Dios es mucho más santo de lo que nos podamos imaginar. Un Dios tan santo me ha amado con un amor tan grande.
A mí, que soy un pecador tan miserable. ¿Cómo es eso posible? Nosotros nos sorprendemos o nos maravillamos, ¿no? Cuando, a lo mejor si sale en la televisión o si uno ha escuchado algún caso donde una persona que ha perdonado al asesino de su hijo, ¿no? Y hubo un asesino que mató a su hijo o a un familiar y va a la cárcel, va a visitar a tal, y yo te perdono. ¡Wow! Oh, mira esa persona, wow, ha perdonado, mira, y mató a sus hijos. Wow. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, nosotros, siendo miserables pecadores, rebeldes a Dios, Él manifestó su amor para con nosotros. Tenemos que reconocer que hay aspectos del amor de Dios que nunca llegaremos a comprender o entender en su plenitud. Pero gloria al Señor, que su amor no depende de nosotros. Alabado sea su santo nombre, porque podemos experimentar su amor, aunque exceda todo conocimiento, aunque nos cueste comprenderlo plenamente. Pero podemos experimentar el amor de Dios. Gloria al Señor por ello. Hermanos, he querido destacar esta cualidad del amor de Cristo para resaltar la inmensa grandeza del amor de Dios, la inmensa grandeza del amor de nuestro Salvador. En tercer lugar, el amor de Cristo es permanente. También podríamos decir que es eterno, inalterable. No es un amor como el que podemos manifestar nosotros, con sus altibajos, como una montaña rusa. Muchas veces amamos a una persona en función del amor que dicha persona muestre para con nosotros. Sin embargo, el amor de Dios es firme, no cambia, no depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestras palabras o de cualquier otra cosa. De manera que nosotros, si nos portamos bien, Dios nos va a amar más; si nos portamos mal, Dios nos va a amar menos. No, eso no sucede con Dios. Y hermanos, esto debe traer gran consuelo a nuestros corazones. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó el Señor, y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Cristo. Esto es de gran consuelo para nosotros. Aquí vemos claramente la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos en los que Dios salva no se perderán. Dios manifestó su amor para contigo, para conmigo. El Señor nos guardará hasta el fin. Dios puede traer pruebas a nuestra vida, puede castigarnos, traer tribulaciones, pero esto no significa que su amor para con nosotros haya disminuido. Todas estas cosas son una prueba más de su amor para con nosotros. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, precisamente al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero también podríamos caer en el fatal error de pensar que podemos conseguir aumentar el amor de Dios para con nosotros si le obedecemos más o si hacemos más cosas por Él. Para que Dios me ame más. Dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, ¿cómo manifestó su amor para con nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, no podemos ni añadir ni restarle fuerza a ese amor. El amor de Dios para con nosotros es solo en Cristo Jesús, y el Señor Jesús es inmutable, eterno. Por tanto, su amor es inmutable y permanente, y no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es que si vienen pruebas, Dios me ama menos. Y entonces, pues yo voy a hacer cositas para que Dios me ame más. No, esto no es así. Bien, en cuarto lugar, el amor de Cristo también es personal. Es un amor que se dirige a cada creyente en particular. Mirad qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo amó a Pablo y se entregó por él. Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Cristo te amó a ti y se entregó por ti. Si tú en verdad has creído en el Señor Jesucristo y te has arrepentido de todos tus pecados, eso es una señal de que el Espíritu Santo ha obrado en ti. Cristo se entregó por ti, personalmente. El Señor no se entregó por un colectivo de personas o por una institución. Él ama a cada creyente en particular. Y como son los hijos de Dios los que forman la iglesia, por eso dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, pero por cada creyente en particular. No por una iglesia así como, bueno, una organización, ¿no? Y todos los que pertenezcan a esa organización, pues, bueno, serán salvos. No. No. Él se entregó personalmente por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus escogidos, que llegaron a ser hijos de Dios. El amor del Señor es personal, pero en quinto lugar, su amor también es afectivo. El amor de Cristo es ejemplar en cuanto a su afecto, a su calor. No es un amor frío, legalista, es un amor afectivo. Recordemos lo que dice en Juan 11, 33 al 36, cuando murió Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Cómo le amaba? Ah, Lázaro está muerto. Bueno, pues... No, era un amor afectivo. Y en Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, se compadeció de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No se quedó indiferente. Alguien podría decir, bueno, Lázaro era su amigo y, bueno, por eso, ¿no?, lloró y se compadeció. No, también de las multitudes. Muchos de ellos, seguramente, incrédulos. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se compadeció de ellas. El afecto y el cariño en el amor lo podemos apreciar en la cercanía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no nos ama en la distancia. No es un amor lejano, idealista o platónico. Él está cercano a nosotros. En Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado su Santo Espíritu, nos cuida, nos apacienta con ternura, como lo hace el verdadero pastor, el que no es asalariado.
Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que nosotros le importamos al Señor. Él sí es el buen pastor, el verdadero pastor. Hermanos, nosotros le importamos al Señor Jesucristo. Sigue diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y este no es un conocimiento meramente intelectual. Sí, yo sé que este fulanito, no. La Biblia, esta palabra, en muchas ocasiones se usa para un conocimiento íntimo, muy cercano, muy personal. Yo soy el buen pastor y conozco bien mis ovejas. Estoy cerca de ellas y las mías me conocen a mí. El amor de Cristo es afectivo, cercano. Dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará, callará de amor el Señor para con su pueblo, para con nosotros, hermanos. El Señor habla de la iglesia como su esposa. El marido, el amor entre marido y mujer se caracteriza, entre otras cosas, porque es, o debe ser, un amor íntimo, cercano, ferviente. Así es el amor de Cristo para con nosotros. Es también un amor afectivo. Recordemos esto, hermanos. Nosotros le importamos al Señor. Es un amor cercano, afectivo. También el Señor nos ama como el amor de un padre para con su hijo. Un amor tierno, cariñoso y afectivo. Y los que tenemos hijos, pues sabemos lo que es esto. Cuánto uno quiere a sus hijos, ¿verdad? Así es el amor de Dios para con nosotros. En sexto lugar, el amor de Cristo es ejemplar. ¿Qué significa esto? En este último punto trato de englobar de alguna manera todos los aspectos del amor del Señor. Podría haber dicho además que es un amor paciente, un amor justo, perdonador, etc. Hermanos, soy consciente de que no he traído todos los aspectos o características del amor de Cristo. Y creo que si se hiciera esto se necesitaría una serie de sermones, muchos sermones. Pero en esta breve exposición que estoy trayendo acerca del amor, el patrón del amor cristiano, no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle. Así que, por último, os haré esta pregunta. ¿A qué conclusión debemos llegar si conocemos lo que las Escrituras nos dicen acerca del amor? Pues que el amor de Cristo es ejemplar. Es ejemplar, es decir, es el ejemplo que debemos imitar. Y además debemos imitarlo en todos sus aspectos. Bueno, el amor de Cristo es sacrificado. Yo tengo que sacrificarme por los demás. Pero eso del amor permanente, que el amor de Cristo es permanente, hombre, si se portan bien conmigo, sí. Pero como me hagan algo, conmigo la llevan clara. Ese no es el amor de Cristo. Tenemos que imitar el amor del Señor en todos sus aspectos. Dijo el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. No es amar como el mundo piensa o como yo me imagino, es amar como nos demanda la palabra de Dios. ¿Y cuál es el patrón en el que se fija la Escritura para presentar el verdadero amor cristiano? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Queridos hermanos, si el amor del Señor es ejemplar, eso nos dice a nosotros que nuestro amor también tiene que ser
ejemplar. ¿Podríamos ahora mismo, pregunto, podríamos ahora mismo decir las palabras del apóstol Pablo que tenemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1? ¿Sabéis qué dice ahí? 1 Corintios 11, 1. Sed pues, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol no les está diciendo que le imiten porque era Pablo, el gran Pablo, porque era el mejor, no. Los corintios debían imitar su ejemplo porque él lo que hacía era imitar el ejemplo de Cristo. ¿Podríamos decirle entonces a algún hermano que nos imitara? Porque nosotros en verdad estamos imitando a Cristo. Esto no es orgullo, hermanos. Pablo no era orgulloso. Pienso que no estaba siendo orgulloso cuando estaba diciendo estas palabras. Les está diciendo, sed imitadores de mí. Sí, claro. Él era un pecador, pero no de forma perfecta, pero de forma íntegra. Él sabía que estaba imitando a Cristo. Estaba imitando el amor de Cristo. Y les dice, sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. No imiten a otros, no imiten a los judaizantes, no imiten a aquel y aquella que no están en el camino correcto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo he escuchado en el pasado a algunos hermanos, y entiendo por qué lo dicen. He escuchado a algunos hermanos en el pasado. Ay, por tal predicador o aquel predicador, se pone a él como ejemplo. Y eso de ponerse a él como ejemplo, como buen ejemplo en las predicaciones, puede dar la impresión, si se pone a él como ejemplo, ¿no? En las predicaciones, en la predicación se pone como ejemplo, puede dar la impresión, puede dar la sensación de orgullo, ¿no? Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué. Puede ser que ese pastor o ese hermano, en buena conciencia, esté diciendo, hermanos, pues el Señor, por su gracia, me está llevando a hacer esto y aquello. Y lo digo para que ustedes imiten ese buen ejemplo. Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo, dijo el apóstol. Examinémonos a nosotros mismos. Mi amor por el Señor, mi amor hacia otros hermanos, ¿está siendo ejemplar? ¿O me da igual la clase de amor que yo esté manifestando? Para que mi amor sea ejemplar, yo tengo que imitar primero el ejemplo del amor de Cristo. Bien, ya para terminar, debo reconocer, hermanos, mi incapacidad por mí mismo para hablar sobre este tema tan importante. No puedo pensar que después de hablar del amor de Cristo ya está todo dicho, ya podemos comprender ese gran amor a la perfección. Recordemos que una de las características del amor del Señor es que es incomprensible para nuestra mente. No obstante, espero que meditemos en estas características que hemos considerado, las cuales, como dije en la introducción, no deben quedarse solo en nuestras mentes, sino que deben llevarnos a glorificar, a alabar y, por supuesto, a imitar al Señor Jesucristo. Su amor, entonces, es sacrificado. Si en verdad amamos a otros hermanos, nosotros también debemos sacrificarnos por ellos. Su amor es incomprensible. El saber esto debe llevarnos a ser agradecidos a Dios por su infinito amor, tan grande que no podemos llegar a entenderlo en su plenitud, pero esta gratitud no debe ser solo de palabra, sino también de hecho y en verdad. Debemos obedecerle al Señor.
No puedo comprender a plenitud tu amor, Señor. Es inmenso, pero sí lo he experimentado por tu gracia. Y esto me lleve a servirte, a ser agradecido. Gracias, Señor, por el amor que tú has manifestado en Cristo para conmigo. Hermano, esta gratitud al Señor no sea una vez al año, ni un par de veces al año, o una vez sea continua. Gracias, Señor, por tu amor para conmigo. El amor de Cristo es permanente. Hermanos, debemos esforzarnos para que nuestro amor no sea cambiante, o en función de lo que me hagan o dejen de hacerme. El Señor nos demanda amar a los demás como Cristo nos ha amado, y su amor es permanente. Es un amor personal. Este amor personal nos dice a nosotros que tenemos que ser más cercanos. Tenemos que interesarnos más por cada hermano en particular. No basta con decir de forma muy general, yo amo a mis hermanos. Bueno, está bien decirlo, sí. Pero mis hermanos son Pepa López, Maritere, Fali, Pepe Portillo, Encarna, Nieve, Antonio, Victoria, Beli, todos. Tienen nombres. Debo tener un amor más personal, más cercano con cada uno de ellos. Y hermanos, tenemos que cultivar este amor. Ya hablaremos un poco más de esto en siguientes sermones. El amor también debe ser afectivo, como el amor de Cristo hacia nuestros hermanos. Debe ser un amor caluroso, tierno, no un amor frío, seco. Debe ser un amor que en verdad surja de la mente y del corazón, no solo de la mente. No actuemos como fariseos pensando que porque yo ya he hecho esto y aquello por mi hermano, ya todo está bien, ya le he amado. Da igual lo que yo sienta hacia ese hermano. No es así. Debe haber un corazón amoroso, afectuoso hacia mi hermano. Y yo sé, hay unos que lo expresan más externamente que otros, pero tiene que estar eso al menos en nuestro corazón. Y si no está, orar al Señor. Señor, dame un mayor afecto hacia mi hermano, que quizá tiene un carácter más complicado. O es más serio. O ese hermano o esa hermana es más seco. Bueno, pero yo tengo que amar a ese hermano. Por último, es un amor ejemplar. Ya he dicho antes, al considerar este aspecto del amor de Cristo, nuestro amor no solo debemos imitar el ejemplo de amor del Señor, sino que nuestro amor debe ser también ejemplar. Debemos dar ejemplo a otros hermanos. Soy consciente que todo esto es difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por la gracia y el poder de Dios podremos crecer en amor para con los hermanos. Todos nosotros tenemos que clamar a Dios para que nos fortalezca y nos ayude a imitar, a aplicar el ejemplo de amor de nuestro precioso Salvador. Él es el patrón de amor cristiano. Tú ves que quizá el pastor de esta iglesia no está dando un ejemplo de amor muy bueno. Bueno, yo te agradecería que vinieras a hablar conmigo y fueras claro, sincero, por amor a mi alma, por amor al Señor, por amor a su iglesia, por amor a mi alma. Y si yo te voy a corregir algo, pues esto es bueno. Y vamos con amor y para hacer un bien a hablar con el pastor o con cualquier otro hermano. Pero, además de eso, tú debes manifestar el amor. Ay, ese hermano, esa hermana, o el pastor, o quien sea, no es muy... Empieza tú. Háblale con tu ejemplo a ese hermano, para que cuando vayas a hablar tú con ese hermano, y vayas a confrontarlo o
a decirle, mira hermano, te lo digo para tu bien, para mejorar, para la gloria del Señor, ese hermano puede decir, pues mira, es verdad, yo estoy viendo ese ejemplo en ti. Esto es muy importante. Y esto preservará el amor entre los hermanos, preservará esta iglesia de muchos males. Y podremos seguir sirviendo y glorificando al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre, alabamos tu santo y precioso nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, que nos confronta, oh Dios, que nos muestra nuestra debilidad, nuestra necesidad de crecer en amor. Oh Padre Santo, ayúdanos a imitar a nuestro precioso Salvador, su ejemplo de amor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Te pedimos, oh Señor, que tú tengas misericordia de aquellos entre nosotros que aún no han experimentado el amor de Cristo. Ten misericordia de sus almas y ellos vengan en verdad humillados, arrepentidos, a los pies de Cristo. Te suplicamos todo esto en su nombre. Amén, Señor.